Bueno, continuamos con el ingeniero en producción agropecuaria, Martín Fragio, construyendo cadenas competitivas para generar más valor desde el comercio. Él es ingeniero en producción agropecuaria, graduado de la UCA, tiene un máster en Business Administration de la UCA, un posgrado en e-Business del Instituto de Empresas de Madrid, director ejecutivo de Maizar, Asociación Maíz y Sorgo Argentino, director suplente de Maizal, la Alianza Internacional de Maíz, miembro consultor del CARI, miembro fundador del Grupo de Países Productores del Sur, miembro del equipo de evaluación y concursos del Ministerio de Agroindustria y, ya por último, profesor de agronegocios y agroenergía de la Universidad de San Andrés, ITBA y la UCA. Bueno, gracias. Muy bien, adelante. Gracias, María. Bueno, quería, para empezar, y así nos ponemos en el tema que voy a hablar yo, y como siempre es un placer hablar con Marcelo porque nos coordinamos perfectamente. Marcelo comentó dos cosas. La primera es que en los últimos 20, 30 años el mercado mundial, el comercio mundial, pasó de ser, van materias primas, vuelven productos terminados. Eso era antes el 70-80% del volumen mundial del comercio, y solo 20-30% eran insumos o productos intermedios que estaban en proceso. Hoy, como decía recién Marcelo, la mayor parte del volumen del comercio mundial son productos que están en proceso y son componentes o insumos para un producto final. O sea que las partes tienen que ir y volver muchas veces para lograr el celular que tenemos en el bolsillo o lograr el alimento balanceado que damos de comer a los animales. Eso es el primer punto. El segundo punto es que él mencionó varias veces una palabra, un conjunto de palabras, que son cadenas de valor. Y de ese es el tema que yo quiero que hablemos hoy. No del punto de vista que lo planteó Marcelo, de la importancia que tiene para el mundo hoy y cómo los países como la Argentina, que nos fuimos quedando fuera de esa dinámica de cadenas de valor, sino del punto de vista de cómo es que se construyen. ¿Cuáles son los elementos necesarios, indispensables, para que eso pase de ser la teoría de trabajamos sobre las empresas, los sectores, las políticas públicas, y no podemos insertarnos como país a entender esta dinámica de las cadenas de valor? Entonces creo que la primera... estoy apretando cualquier cosa. Creo que la primera pregunta, y esto es un poco redundante después de la charla de Marcelo, es hoy en el mundo quiénes compiten, ¿no? Cuando vamos a un mercado y aparece maíz que exportó la misma empresa, pero de un origen o de otro origen, ¿quiénes son los que están compitiendo? Hasta la década del 70 competían los países. O sea, la Argentina para exportar iba a algún representante del Poder Ejecutivo argentino y exportaba, inclusive hasta la década del 80 existieron los que se llamaban los carteles de fletes o las reservas de fletes, donde el país exportador tenía, digamos, el derecho de él poner el flete de exportación. Por eso existían las líneas de bandera y todo ese tipo de cosas, porque los que estaban compitiendo eran los países. Pero si vemos otros elementos, ¿no? Como en el mercado de los vehículos también, en algunos mercados aparece un vehículo de un origen y no aparece de otro origen, lo mismo con las carnes. Entonces la pregunta es, ¿hoy quiénes compiten? ¿Compiten los países? ¿Compiten las empresas? Y cuando hablamos de empresas, ¿es el exportador, es Cargill contra Cargill? ¿O es el productor agropecuario, es el productor agropecuario argentino contra el brasilero el que están compitiendo? ¿Compiten las empresas, el puerto, el dueño del barco? ¿O son los productos que son diferentes? Llega el mismo producto, la misma camioneta, mismo diseño, mismo maíz, con las mismas especificaciones, ¿son diferentes? ¿O están compitiendo las cadenas de valor? Creo que después de lo que dijo Marcelo, lo que está claro es que hoy en el mundo compiten las cadenas de valor. Pero para entender esto, ir un poco más al detalle, ¿qué quiere decir que hoy en el mundo, cuando uno va a un restaurante en Alemania y le aparece un bife, ¿no? Y ese bife es carne argentina o uruguaya o brasilera o de otro país, ¿por qué llega ahí? Entonces creo que la primera forma simple de entender esto de las cadenas de valor, ¿qué es una cadena de valor? Cuando el concepto de cadena de valor se escribió por primera vez en un paper de un profesor que se llama Ray Goldberg, que era un profesor de Harvard, en la salida de posguerra, él escribió un paper con el que era el secretario de Agricultura de Estados Unidos de ese momento, que se llamaba John Davis. Y los dos dicen, miren,
La cadena de agronegocios es lo que hace que exista valor y es la suma de los eslabones. Y la realidad es que ese concepto duró durante un tiempo, pero al empezar a trabajarse en el concepto de cadena de valor, este concepto fue evolucionando. Y la realidad es que de la posguerra, del año 50 a hoy, pasaron 60 años, y hoy una forma simple de entender esta cadena de valor es que en realidad es la suma de cientos de decisiones públicas y privadas que son las que hacen que ese producto finalmente llegue. No alcanza con la decisión solamente de un empresario que diga yo soy productor, siembro maíz, lo hago bien, lo cuido, lo pongo arriba del camión, soy competitivo, mi maíz es el más competitivo del mundo. Eso no garantiza que ese maíz llegue a ningún lugar. Y cuando uno mira en Argentina una cosa muy particular, que es el tema de los transportes, lo que nos damos cuenta hoy es que la Argentina es un gran exportador de graneles, sin embargo nuestra capacidad de transporte ferroviario hoy es 75% menor que la que era en la década del 50. Y algo obviamente pasó, porque adentro del potrero la producción de maíz de esa época era a mano, en la mayoría de los casos con unas variedades de maíz que seguían en el mismo campo. Hoy hay unos híbridos extraordinarios, biotecnología, pero nuestra capacidad de construir ese bien común indispensable para la cadena de valor, como es el transporte, no fuimos capaces. Pasaron 70 años, 80 años, y quizás en gran medida porque nos cuesta todavía como sociedad entender que la coordinación para la toma de decisiones adecuadas entre lo público y lo privado es absolutamente indispensable y es lo que sigue diferenciando a la Argentina de los otros países. A mí me tocó trabajar de cerca con una empresa italiana muy grande que tenía activos, muchas inversiones en Brasil, y ver en la década del 90 la diferencia, cómo en Brasil, gracias al trabajo de la Universidad de San Pablo, se instala este concepto de cadena de valor y Brasil empieza a avanzar de importador de carnes, lácteos, maíz y cientos de otros alimentos a hoy primer exportador mundial de pollo, primer exportador mundial de carne vacuna, cuarto de cerdo, segundo, tercero de maíz, todo gracias a ir construyendo cada una de estas decisiones. Entonces, ¿qué significa que un producto tenga una cadena de valor más competitiva? Finalmente lo que significa es que tiene acceso a mercados o a mejores mercados. El país que no tiene estas cadenas de valor, lamentablemente su producto va a tener acceso a un mercado peor, porque no va a poder garantizar entregas en tiempo, estabilidad en la calidad, las inversiones necesarias, no va a tener la asistencia postventa o otras cosas que son indispensables. Pero vamos por un momento a la visión actual de este desafío que es la construcción de cadenas de valor competitivas. Hoy, cuando uno piensa cada una de estas cadenas de valor con las que compiten nuestros productos en el mundo, en realidad son diseñadas y trabajadas, como recién nos mostraba Marcelo, cada una como una organización. Cuando pensamos en una organización, como puede ser la bolsa, o las empresas, o las universidades donde ustedes estudian, o estudiamos, o trabajamos, esas organizaciones, cuando las vemos del punto de vista del diseño organizacional, se desarrollan sobre tres pilares. Esos tres pilares, uno lo mencionó Marcelo, que es la estrategia. La estrategia lo que nos ayuda es entender qué es lo que queremos hacer. Y para hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos? Y nos ayuda a resolver una cantidad muy grande de preguntas que hoy no vamos a hablar, pero que es indispensable tener en claro. Y lo que está claro en estas cadenas de valor, que hacen que algunos productos entren a algunos mercados y otros se queden afuera, es que la estrategia no es solamente la suma de las estrategias de las empresas. Nosotros podemos, en cualquiera de los productos que hablamos hoy, podemos ir a la empresa de semilla, a la de maquinaria, al productor agropecuario, al exportador, al del puerto, y cada uno tiene su estrategia de su negocio. Pero cuando vemos en los países de nuestros competidores y las cadenas de valor a las que Marcelo muy bien explica que debemos insertarnos, los que hay en esas organizaciones, esas cadenas de valor, es la capacidad de construir una estrategia común que sume las estrategias de las partes. Si lo pensamos desde el punto de las inversiones, muchas veces nos damos cuenta en Argentina que en un determinado sector, un eslabón de la cadena, un empresario invierte, supongamos, 5 pesos. Hay otro que invierte 5 pesos y hay otro que invierte 5 pesos.
Una posibilidad es que esas inversiones se resten entre sí. Entonces 5 menos 5, 0, menos 5, menos 5. Entonces el resultado final para su competitividad y para la Argentina es menos 5. O puede ser que se sumen 5 más 5 más 5, 15, con lo cual no está tan mal. Pero puede ser también que se multipliquen. Entonces 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces la realidad es que el resultado de diseñar y de tener una estrategia de cadena de valor no es lo mismo que no tenerla. El Estado cumple un rol muy importante, pero en ninguno de los casos que yo conozco la política pública sustituye a la estrategia. Inclusive Brasil, en una etapa posterior, hace unos 10 años, siendo Roberto Rodríguez ministro de Agricultura de Brasil, él lo que creó dentro del Ministerio de Agricultura de Brasil, y todavía existen, son las mesas sectoriales. Y estas mesas sectoriales que las financia el ministerio son muy parecidas a lo que es Maizar, que ahora vamos a hablar un minuto, pero la representación y la presidencia de esa mesa lo ocupa el sector privado. ¿Y qué tratan de hacer ahí adentro, bajo el paraguas y la ayuda del ministerio? El diseño de una estrategia común. Pero claramente, si pensamos en una organización, la estrategia no es lo único que alcanza. También es necesario construir una estructura. ¿Se acuerdan que yo les comenté que en la visión original era una cadena, es la suma de actores? Sumo al que hace semilla, al que siembra, al que cosecha, al del camión. Lo que está claro es que la estructura finalmente es el lugar donde se hacen las cosas, el lugar donde se invierte, se emplea a la gente, se capacita y se desarrollan los productos. Entonces, la estructura de la cadena es muy importante, es absolutamente crítica cuando pensamos en Argentina, nuestros problemas del costo de transporte y la ineficiencia de tantos servicios en nuestro país, en realidad tienen que ver con nuestra incapacidad de alinear finalmente una estrategia nacional y de cada una de estas cadenas de valor con las necesidades estructurales. Entonces, claro, finalmente, por más subsidios que haya o por más otras cosas que haya que se destinen a la estructura, es muy probable que no sean y no estén alineadas a los objetivos perseguidos. El tercer aspecto que une a estos tres y el tercer pilar en la construcción de cualquier organización es el de la cultura institucional. Y la cultura institucional en realidad tiene mucho que ver con un cambio de actitud, tanto de los empresarios como del sector público, en tratar de trabajar en la construcción de bienes comunes y de bienes públicos, porque es la única forma. Y creo que en eso la Argentina, lamentablemente, y esto cuando me toca hacer esta presentación a extranjeros que preguntan, bueno, ¿y por qué hicieron Maizar? Entonces yo lo que les explico es que la Argentina tiene una trayectoria de muchas décadas de crisis económicas, políticas y sociales que fueron llevando a que cada sector, cada familia, cada empresa, cada empresario se aísle y crea que se salva solo, como en el hundimiento del Titanic. En lugar de unidos, vamos a ordenar las balsas, vamos a ordenar la música, vamos a ordenar el desembarco, cada uno hace lo que puede, agarra lo que tiene a mano y se sale solo. Y entonces creemos que hay un cambio de cultura institucional que creemos que es indispensable hacer, porque cuando vemos otros países, y para mí el caso más cercano y más impresionante es Brasil, del desorden en muchos sectores, a una capacidad competitiva de inversión en el exterior, ¿no? Hoy estamos discutiendo si los dólares de los argentinos en el exterior tienen que volver o no. Y en realidad cuando miramos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, todos los grandes países que crecieron brutalmente y aumentaron su ingreso per cápita en forma brutal, como Japón, Corea, Taiwán, y ahora Brasil y los otros, tuvieron una enorme capacidad de mandar sus dólares, sus ahorros en dólares a otros países para comprar empresas y desarrollar plataformas muy grandes de inserción de sus cadenas de valor o hacer alianzas con inversiones propias, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, nosotros en Maizar estamos cumpliendo este año 13 años y lo que tratamos de hacer es de dibujar esto y diseñarlo. Entonces, para nosotros primero el concepto de la cadena de valor, en el caso del maíz, no es solo maíz, ni solo sorgo. Somos la cadena de valor del maíz y el sorgo. Son todos los tipos de granos, pero también todos los productos que se producen a partir de estos, ¿verdad? Carnes, lácteos, huevos, productos de la molienda. Hoy nos habló Aníbal
que es el representante de la molienda húmeda de nuestro consejo directivo, también todo lo que es tecnología o servicios financieros, biotecnología, seguros, bancos, maquinaria y un conjunto de nuevos productos que también trabajamos bastante, que tienen que ver con la bioenergía, los biomateriales. Entonces, en esta visión de la cadena de valor, a nosotros lo que nos gustaría, ¿no?, y es como una utopía, es que el cliente, ¿no?, sea final o intermedio, diga, yo elijo los productos de esta cadena de valor. Eso es lo que nos gustaría, ¿verdad? Nos gustaría que el cliente, cuando elija una semilla, un grano, un alimento, una milanesa, un bife, diga, vine acá porque es de estos, que es carne argentina, o pollo argentino, o la denominación o la marca que sea de una empresa, o lo que sea. Y para nosotros esta cadena de valor, a diferencia de mucho que hay escrito en cadenas de valor, empieza en la ciencia. Cuando vemos la estructura de esto, para nosotros todo lo que hacemos y todo lo que nos da competitividad, empieza en realidad dentro de la capacidad que tiene el ser humano de innovar, y eso arranca hoy en el sector científico, tecnológico y educativo, que es investigar y transferir esa tecnología para que sea aplicada o para que sea enseñada al profesional. El segundo eslabón para nosotros es el de los insumos de todo tipo. El tercero es la producción que ocurre en el campo. El cuarto son las cadenas comerciales, que claramente acá hay un gran desafío. Y para mí es muy importante siempre, digamos, mencionar que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires es la institución más antigua que se funda en Argentina. La Bolsa se funda en 1854. La Constitución argentina fue aprobada en 1853. Y esta institución lo que refleja es una parte muy importante que le daba Juan Bautista Alberdi a la Constitución, que era la defensa de la libertad de comercio. Alberdi lo que decía, y está escrito en un librito que les recomiendo que se llama El sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, él lo que decía es la libertad de trabajo, o sea, que cada persona pueda hacer lo que su vocación le da o le manda, está, digamos, arraigada en un solo elemento, que es la libertad de comercio. Y esta institución, que para nosotros, que es una institución fundadora de Maizar, es muy importante porque es donde se garantizó que los pequeños productores inmigrantes puedan comerciar sus granos bajo un sistema de cuidado y de respeto frente a los que podían ser otros actores mucho más grandes de la cadena comercial, cuando ese señor quizás era un inmigrante golondrina que venía y tenía una cosecha y necesitaba un ámbito de respeto como este. Entonces creemos que hay un conjunto de principios hoy en el comercio mundial, más allá de los subsidios y las barreras, que son fundamentales reconstruir en Argentina, como es la operatoria transparente y eficiente de los mercados. ¿Cinco? Sí, estoy bien. Para nosotros el quinto eslabón es el eslabón de la industria o la transformación. Hoy escuchamos una charla de la molienda húmeda. La molienda húmeda hoy es el cuarto consumidor de maíz en Argentina. El primero es la carne vacuna, el segundo el pollo, el tercero es la industria del etanol, el cuarto la molienda húmeda, siguen los cerdos y la molienda seca. Entonces, en este gráfico, como ustedes ven, está también explicado brevemente cuando hablamos de estrategia de qué hablamos. Y para muchos la estrategia es el desarrollo de ventajas competitivas o competencias centrales, pero para nosotros en realidad lo primero, y sobre todo pensando en este mundo que nos mostraba Marcelo, de la necesidad de la interacción y de la construcción de redes y la construcción de estas cadenas de valor que implican conocimiento, contratos, cumplimiento, es primero la estrategia basada en las relaciones, en la capacidad de construir relaciones. En estos años de Maizar lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, las metas de la carne vacuna o de otros sectores eran prácticamente desconocidas por el resto de la cadena de valor. Entonces, si el sector de la carne vacuna piensa en 5 años duplicar su consumo de maíz y los semilleros no lo saben, los bancos no lo saben, los productores agropecuarios no lo saben, es poco probable que cuando dupliquen su demanda alguien haya pensado durante esos 10 años, esta gente está invirtiendo para tener mucho más vacas, mucho más novillos. Entonces, para nosotros es una responsabilidad muy grande desarrollar estas relaciones para intentar transmitir lo que llamamos metas comunes.
Obviamente hay un tercer aspecto dentro de la estrategia para nosotros que es crítico, hipercrítico, y con este gobierno hoy se está haciendo más fácil, y los gobiernos nuevos provinciales también, que es la relación entre lo público y lo privado. Como yo les decía antes, para nosotros el cambio cultural es muy importante. Y para nosotros este aspecto es, en primer lugar, tratar de desarrollar un sentido de pertenencia a la cadena. O sea, que empresas que hacen algo de lo que hablamos acá, reconozcan que ellos tienen algo que ver con el éxito de ellos, que solamente hacer su producto y venderlo no es suficiente en el mundo actual. No es suficiente para poder acceder a los mejores precios y a los mejores mercados. Y lo que nosotros tratamos es de desarrollar dentro de nuestra cadena de valor, dentro de nuestra asociación, dos destrezas, dos capacidades que creemos que son fundamentales. La primera es la de comunicación. O sea que cuando alguien habla del sector de la molienda húmeda con un productor o con un proveedor de insumos o con alguien del sector científico, que todos se entiendan el mismo idioma. Porque hablamos todos castellano, pero el largo plazo no es lo mismo en una mesa de operaciones que en la UBA o el INTA, no es lo mismo. En segundo lugar, la segunda destreza que tratamos de trabajar mucho es la negociación. Y les parecerá a ustedes un poco loco, pero las reuniones con Moreno, ¿se acuerdan del secretario de Comercio Moreno? Que eran realmente muy difíciles, eran casi lo extremo de la negociación, nos servían para formar a los que íbamos de Maizar a prepararse para lo que eran las negociaciones más extremas y más difíciles, que muchas veces ir a negociar al exterior quizá no son tan violentas, pero son tan difíciles. O sea, no es fácil sentarse con personas de otras culturas, de otras visiones del mundo, que quieren hacer negocios, a poder negociar que nuestros productos y que nuestro país ocupe un espacio en estas cadenas de valor. Y lo que nosotros creemos y vemos en el resto del mundo es que estas dos destrezas lo que van construyendo es confianza. Poder entendernos y sentarnos y negociar, ok, vamos a hacer esto, lo que genera es confianza. Y la confianza genera más capacidad de negocios. Entonces yo les quería dejar algunas conclusiones, ¿verdad?, de cuáles creemos hoy que son nuestros desafíos, tanto nacionales como internacionales, para cumplir con el tiempo que me dio María Florencia. Para nosotros hay un primer gran desafío en Argentina hoy, que es tratar de trabajar este cambio de visión individualista de yo, mi empresa, mi negocio, a necesitamos sectores competitivos y sectores unidos en cadenas de valor, en ámbitos, en mesas, digamos, de negociación comunes, para tratar de analizar dónde conviene ir y dónde conviene pedirle al gobierno que vaya en sus acuerdos internacionales. Segundo, es trabajar sobre el aspecto de la estrategia, pero ¿para qué? Por un lado, para construir los bienes privados, o sea, las empresas, el capital necesario para hacer una empresa de transporte más eficiente, que el sistema ferroviario tenga vagones, tenga locomotoras, pero también para construir lo que se llaman los bienes públicos, que son los bienes que son, digamos, de la comunidad o del Estado. Pero también para trabajar en lo que se llaman los bienes comunes, que en realidad no son de nadie. O sea, la calle la hizo alguien y es de la ciudad, los autos son nuestros, son de los privados, los colectivos de la empresa de colectivos, pero hay un bien común que es el tráfico en sí mismo, que es respetar la norma, no pasar por arriba a los peatones, no tirarle el auto a los demás. Eso es lo que finalmente hace a que, si trabajamos en esto, nuestras cadenas de valor sean más competitivas. Necesitamos trabajar muchísimo en lo público, en la coordinación público-privada, y nuestro sector tiene hoy un tema de imagen pública, sobre todo en los mercados externos. Hay ataque a la carne vacuna, a la soja, a la biotecnología, a las fumigaciones, y hay una cantidad enorme de productos y cosas que se empiezan a usar como elementos para las barreras y sobre los cuales tenemos que trabajar primero acá. Necesitamos obviamente muchísimas inversiones, hay sectores abandonados, ¿no?, en el tiempo, en su falta de inversión. Creo que hay una palabra nueva muy interesante sobre la que el gobierno está trabajando, el gobierno anterior también, sobre todo de la mano de Lino Barañao, que es la bioeconomía.
Y creo que en el fondo necesitamos trabajar mucho sobre el desarrollo económico y social a partir de nuestras cadenas de valor. La Argentina todavía tiene un porcentaje demasiado grande, casi 30% de nuestros ciudadanos, que no están encontrando oportunidades para cumplir con el sueño de su vocación. Y eso creo que es la deuda que tenemos hoy, y claramente este sector, y lo que nos comentaba Marcelo antes de construir cadenas de valor, es lo que nos permite hacerlo. Para terminar, ¿qué vemos en los desafíos internacionales? Y empiezo por abajo. Lo que nosotros hicimos en estos últimos 7, 8 años es, por un lado, construir esta alianza internacional de maíz entre Estados Unidos, Brasil y Argentina, para tratar de ayudar a que el mercado internacional de los granos sea más transparente. Y vemos que hay ámbitos donde los argentinos, a pesar de no ser tan importantes ni tan confiables, podemos ser escuchados. Y por otro lado es esta organización que se llama GPS, que somos organizaciones del sector privado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, intentando entre estas del sector privado llevar propuestas a los sectores públicos de los 4 países y tratar de hacer acciones comunes. Hoy una que estamos trabajando juntos es ir junto a los 4 países a la Semana Verde de Berlín del año que viene, a mostrar la competitividad y a mostrar la sustentabilidad de nuestros productos y tratar de demostrar que lo que hacemos en nuestros países es bueno. ¿Por qué? Porque en el mundo están apareciendo barreras al comercio basadas cada vez en conceptos más complejos, que hoy no podemos ni explicar, pero temas como el principio precautorio, la teoría de los efectos indirectos, la teoría del cambio internacional del uso de la tierra, las emisiones de gases de efecto invernadero, que es otra barrera paraarancelaria, donde las emisiones reales de nuestros sistemas productivos no se ajustan y son mucho menores a las que dicen los inventarios y las metodologías, y una gran cantidad de otros temas muy complejos. Así que bueno, este era lo que yo les quería comentar hoy y dejarles la inquietud justamente con Marcelo de la necesidad de trabajar en las cadenas de valor. Gracias. Bueno, muchas gracias.